Hablar del prueba documental implica un primer inconveniente y es diferenciar si estamos refiriéndonos a la fuente de prueba, al documento o al medio de prueba, que es lo que estamos tratando, que es el mecanismo a través del cual vamos a hacer arribar ese documento al proceso, a las manos del juez, para que lo valore en ocasión del dictado de la sentencia. Desde esta segunda posición, lo que tenemos que pensar es que la prueba documental es entonces el medio probatorio o el mecanismo a través del cual se va a proceder a la incorporación de documentos que se encuentran en poder de la propia parte que los ofrece, en poder de la parte contraria o en poder de un tercero. En cualquiera de esos tres casos vamos a utilizar el mecanismo de la prueba documental, salvo en algunos supuestos en los cuales vamos a acudir a la prueba informativa y ya vamos a ver cuando veamos prueba informativa cuáles son esos supuestos. Pero en principio básicamente podemos hablar de que nos sirve la prueba documental como medio probatorio para incorporar documentos a proceso, estén en poder de la parte que los ofrece, de la contraria o de un tercero. Aclarado esto, tenemos que tener en cuenta qué es, ahora sí, la fuente que estamos tratando de incorporar, que es un documento. Un documento básicamente es todo objeto, cosa, que es capaz de representar para una opinión, para una conceptualización, un concepto de la prueba documental o del documento en general, es que se trata de una cosa que representa la voluntad o la expresión humana. Eh, Ahora, podemos pensar que un documento es toda cosa que representa la existencia o nos permite reconstruir la existencia de un hecho. Entonces, cualquier cosa puede ser considerada un documento, básicamente siempre que nos permita probar o reconstruir la existencia de un hecho. Básicamente, los documentos se tratan de expresiones humanas, pero pueden no serlo. Puede ser que se trate de algo que no sea una, que esa cosa no traduzca una expresión humana y sin embargo aún así ser un documento. Para hablar de las formas, o sea, y acá esto tiene especial incidencia respecto de los documentos, obviamente eh, vamos a tener que tener una forma plasmada para que un documento pueda ser considerado tal. O sea, los actos jurídicos, como sabemos, pueden no tener una forma determinada que no sea escrita, que no haya quedado en un documento. El acto jurídico puede haberse celebrado oralmente, de palabra, y esto no tiene ninguna incidencia, salvo que la forma esté determinada y sea impuesta. Pero si no es así, si no es el caso, puede adoptarse cualquier forma. Pero si se adopta una forma determinada y se lo formaliza a través de un instrumento, vamos a ver en primer lugar que el código realiza una categorización y nos va a hablar de que hay instrumentos particulares e instrumentos públicos. Los instrumentos particulares, o sea, los instrumentos públicos necesariamente van a llevar firma y van a necesitar sí o sí la participación del funcionario público que rubrique ese acto y que dé fe de la existencia de ese acto. Ahora, en el caso de los instrumentos particulares, vamos a encontrar que hay instrumentos particulares que van a estar firmados y otros instrumentos particulares que no van a estar firmados. Eh, Cuando hablamos de instrumentos particulares no firmados, podemos estar hablando de instrumentos particulares, a su vez, que hayan adoptado una forma escrita, o puede ser que no tengan una forma escrita, como por ejemplo este video. Este video es un instrumento particular no escrito, o sea, no lleva firma. Y a su vez vamos a tener los instrumentos particulares firmados. A esos instrumentos particulares firmados los vamos a conocer como instrumentos privados. Y esos instrumentos privados, su característica es desde ya el de la firma. Eh, Firma que puede hacerse constar a través de una forma hológrafa, o esa firma también puede realizarse a través de lo que se conoce como firma digital, que está expresado, o sea, está normativizado en la ley 25.506 de firma digital. Los instrumentos públicos tienen una característica que es la que acabo de señalar, que es que no
pueden ser desconocidos. Esto es, nadie puede desconocer la autenticidad de los dichos que están contenidos en un instrumento público. Siempre que los realice el funcionario público dentro del marco de sus aptitudes propias y en el ejercicio de su competencia, entonces ese instrumento público va a ser válido y no va a poder ser desconocido, tal como ocurre con los instrumentos que otorgan los funcionarios públicos o las escrituras que otorgan los escribanos. Ninguno de esos instrumentos va a poder ser desconocido. Ahora, en cualquiera de sus partes, bueno, no va a poder ser desconocido en cuanto a la ejecución misma del instrumento. Yo no voy a poder desconocer que esa escritura fue otorgada. Yo no puedo decir válidamente que una escritura pública no fue otorgada. Tengo que hacer algo más para poder lograr dejar sin efecto la validez de ese instrumento, pero con la sola manifestación de que no es auténtica no alcanza, obviamente porque hace plena fe. Tampoco puedo desconocer los hechos que el funcionario dice que ocurrieron ante él. Funcionario o escribano, yo no los puedo desconocer. Todo lo que él dice que ocurrió frente a él, yo no lo puedo desconocer. Si yo quisiera hacer eso, estaríamos hablando en cualquiera de esos dos casos de falsedad material, esto es, si no se trata de la firma del escribano, si ese documento ha sido, ese instrumento ha sido adulterado, vamos a estar frente a lo que se conoce como falsedad material. Ahora, si lo que yo quiero desconocer es la autenticidad de los dichos, esto es, yo quiero decir que los dichos del escribano no fueron ciertos, lo que ocurrió ante él no fue así, entonces yo en ese caso voy a estar hablando de una falsedad de tipo intelectual que se conoce. Para poder desconocer la autenticidad o para poder lograr que pierda valor de plena fe ese instrumento, lo que tengo que hacer es promover una acción que se llama acción de redargución de falsedad o querella de falsedad, que lo puedo hacer tanto en sede civil como en sede penal. Ahora, puede haber una tercera clase de, esto en general en todos los instrumentos hay, una tercera clase de manifestaciones o cláusulas que están contenidas en los instrumentos públicos que tienen que ver con hechos que las partes dicen que ocurrieron, pero que no ocurrieron frente al escribano o al funcionario público, sino que dicen haber realizado algo con anterioridad. Por ejemplo, dicen haberse pagado algo con anterioridad a la celebración de la escritura de compraventa, a la escritura traslativa de dominio. Bueno, dicen haberse entregado el precio con anterioridad. Esos hechos que no ocurrieron frente al escribano, frente al funcionario público, pueden ser desconocidos y pueden ser desvirtuados mediante simple prueba en contrario. En ese caso vamos a estar frente a lo que se conoce como falsedad ideológica. Y la falsedad ideológica no es necesario promover una acción de redargución de falsedad para desconocer esos hechos ocurridos frente al funcionario público. Ahora bien, si yo quisiera promover la redargución de falsedad, tengo básicamente dos grandes canales. Una, o promuevo una acción o querella de falsedad en sede penal o sede civil, una acción autónoma, algo que siempre puedo hacer, o bien, si intentan hacer valer una escritura pública, un instrumento público contra mí, yo lo que puedo hacer es en el mismo proceso en el que intentan hacer valer eso que yo quiero desconocer, su autenticidad, lo que tengo que hacer es impugnarlo dentro del plazo para contestar la demanda, si soy el demandado, o al contestar el traslado de la documentación, si soy el actor, y dentro del plazo de 10 días de haber impugnado o realizado esa impugnación, esto es al contestar demanda o al contestar el traslado, dentro de los 10 días de realizado ese acto, debo promover el incidente de redargución de falsedad. Una incidencia es todo aquello que no tenga, o sea, es como un expediente pequeño, un expediente que es accesorio al principal, que tiene un trámite propio y que va a tener una sentencia propia.